En 1949, 12 países firmaron un pacto militar concebido para contener, teóricamente, al bloque soviético y salvaguardar la hegemonía occidental. Y aunque hoy el mundo es otro, más de 70 años después, la Organización del Tratado Atlántico Norte no solo sigue operativa, sino que es la alianza armada más poderosa y desplegada del planeta. Su radio de acción se extiende del Ártico al Índico, con tropas, asesores, bases y escudos antimisiles implicados de forma directa o mediante coaliciones afines en conflictos abiertos y operaciones encubiertas o abiertas en distintas partes del mundo. Afganistán, Libia, Irak, Siria, Ucrania, los Balcanes, el Mar Rojo, el Cuerno de África o el Mar de China son apenas algunas paradas de un itinerario difícil de reconciliar con la supuesta etiqueta de organización defensiva. En junio de 2025, en la reciente cumbre, la OTAN reclamó a sus Estados miembros destinar el 5% del PIB a gasto militar, la mayor ampliación presupuestaria desde la Guerra Fría, aunque es una tendencia que ya venía creciendo. Ya en 2014 se apostaba por el 2% del PIB para las potencias, sobre todo europeas, dentro de la alianza. Y también se señaló a Rusia y China como rivales sistémicos. En un mundo que vira hacia la multipolaridad, lo que vemos es cómo esta alianza exhibe un perfil cada vez más ofensivo. Esta noche, en la mesa del viejo topo, tomamos distancia del ruido mediático para diseccionar el pasado, presente y futuro de la OTAN, interrogando su lógica de intervención y el coste político y social que se traslada a los pueblos que dice proteger. Así, nos preguntamos para quién y contra quién opera realmente hoy en día la organización del Tratado del Atlántico Norte. Buenas a todos y a todas. Esto es la Mesa del Viejo Topo, un lugar para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y para sentar en la mesa los temas que de verdad nos importan. Si te interesa ir más allá del ruido y pensar el presente con mirada crítica, quédate con nosotros y síguenos en redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahora también en TikTok y por supuesto a través de nuestro canal en YouTube. Comparte, comenta, porque la historia no se mira, se discute, se confronta y con ello se construye. Se sientan en esta mesa del viejo topo José Luis Gordillo, doctor en Derecho y profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona, investigador del Centro de Estudios para la Paz, experto en crítica del imperialismo antiterrorista y en la no violencia como herramienta de transformación social. Andrés Piqueras, profesor senior de Sociología en la Universidad Jaume I, especialista en relaciones internacionales, globalización y transformaciones del trabajo. De la decadencia de la política en el capitalismo terminal es su último libro, que está publicado por El Viejo Topo y al que podéis acceder a través de nuestra tienda. Igualmente nos vuelve a acompañar Manolo Monereo, politólogo, ensayista y figura clave y destacada en el pensamiento de la izquierda transformadora en el Estado español. Hacia la Tercera Guerra Mundial es el último libro de este autor que igualmente podéis encontrar en la tienda del Viejo Topo. Sin más demora, vamos a iniciar con el primer bloque, que es la OTAN. Estas últimas semanas se habla mucho de la OTAN, pero ¿qué es exactamente y para qué fue creada? Según sus estatutos, la OTAN es una organización defensiva, una alianza militar para la defensa de sus miembros. Sin embargo, su primer secretario general, el Lord británico Hastings Ismay, en un memorando escrito en 1952, declaraba que la organización debía mantener a la Unión Soviética fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes abajo. Más recientemente, con la desintegración de la Unión Soviética, algunos han sostenido que la OTAN ya no tenía ninguna razón de ser, porque ya no existía el peligro comunista. Pero, sin embargo, lo que vimos fue cómo empezaron las acciones más ofensivas de la OTAN, iniciándose en Yugoslavia y continuando en todo el escenario que antes hemos comentado. En definitiva, queremos saber qué opinan nuestros invitados sobre la OTAN, qué justifica su existencia, cuál es su papel en la geopolítica mundial. Vamos a iniciar con José Luis Gordillo. Pues buenas noches. Yo creo que, para decirlo pronto y rápido, la OTAN es y ha sido siempre fundamentalmente la organización político-militar que defiende los intereses de Estados Unidos en Europa. Si uno entiende esto, entenderá muchas cosas de lo que ha hecho y de la trayectoria de la OTAN. La frase famosa de Hastings May, del primer secretario general de la OTAN, refleja bien un poco esos grandes objetivos, ¿no? Por una parte, eh, mantener a los rusos fuera, entonces la Unión Soviética, ahora los rusos,
a los norteamericanos tutelando permanentemente la política europea y Alemania debajo, ¿no? Es decir, Alemania surge como potencia derrotada en la Segunda Guerra Mundial, se la reparten primero entre 4 países, ¿no? Y después se agrupa los 3 occidentales, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Alemania es el país donde hay más bases militares norteamericanas de toda Europa, ¿no? Y, por otra parte, la ley fundamental de Bonn es algo así como una carta otorgada por los ocupantes a los alemanes, ¿no? Quiere decir que está muy claro que la OTAN ya era así en su principio, que cumplía esos objetivos y los sigue cumpliendo hoy en día. Podemos añadir a eso todo el asunto del gasoducto Nord Stream 2, que, digamos, su destrucción está en la génesis de la recesión económica en Alemania en este momento. Y todos recordamos pues cuando Biden, ¿no?, con Olaf Scholz al lado, le decía: si los rusos invaden Ucrania, ese gasoducto no será destruido, pero no funcionará, dijo, se lo garantizo, ¿no?, con el canciller alemán al lado. Es decir, esa función de mantener al que es el país tecnológicamente, industrialmente más importante de Europa, siempre bajo control, ¿no? Eso era así en 1949 y continúa siendo igual ahora. Eh, la OTAN nunca ha sido una organización defensiva porque siempre se fundamentó en la disuasión nuclear, en la posesión de armas nucleares primero por Estados Unidos y después por Francia y Gran Bretaña. Y como decía Thompson, el historiador y líder pacifista Edward P. Thompson, las armas nucleares siempre son una cosa que amenaza. Las cosas que amenaza nunca pueden ser consideradas defensivas. No hay armas nucleares defensivas, todas son ofensivas por sí mismas. En ese sentido, la OTAN, además, fue la primera que se constituyó como bloque militar. El Pacto de Varsovia se fundó 6 años después como respuesta. Siempre fue, además, la más agresiva, digamos, en toda la Guerra Fría. Y nunca, digamos, diga lo que diga su tratado fundacional, la OTAN ha ido mucho más allá de ser una mera asociación de defensa, ¿no? La OTAN también tiene hacia adentro una función que Pier Paolo Pasolini llamaba de policía interior, ¿no? La OTAN es una organización profundamente anticomunista en el sentido más estricto de la palabra. No era solamente antisoviética, es decir, la OTAN es una organización político-militar que siempre va a combatir con los medios que sean cualquier tipo de fuerza política, sindicato o gobierno que atente a los intereses de la clase dominante. Pues continuamos con esta misma pregunta, con esta reflexión sobre qué es esta alianza de Andrés Piqueras, en este caso. Realmente es difícil añadir mucho más a lo que dijo José Luis, pero voy a intentar decirlo de forma sincrética, en puntos y muy breves, ¿no? La OTAN es fundamentalmente un instrumento de Estados Unidos para mantener su poder mundial y para agrandarlo, al tiempo que de subordinación de Europa, como ha dicho José Luis, y es un elemento esencial de la arquitectura del imperialismo estadounidense y de su policía mundial. Si no entendemos esto, podemos pensar cualquier tontería que nos digan los medios de comunicación al respecto, ¿no? La OTAN nace y se desarrolla hasta hoy como una organización terrorista, punto que explicaré en la segunda parte de esta entrevista. Soy el único bloque militar real del mundo. No existe otro bloque que pueda parecerse ni por encima, ¿no?, a esto. Y su espectro de acción ya se ha hecho global. Por lo tanto, es también la mayor amenaza global para la paz en el mundo, ¿no? Hay que considerar algunas cuestiones que desde el principio ya tenía esa intención de ser global, ¿no? Podemos hablar en Asia Oriental del Pacto de Manila en 1954, cuando se crea la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, la SEATO, y luego en Asia Central el Pacto de Bagdad en 1955, con la Organización del Tratado Central o CENTO,
En América, la OEA, en el 62, como el Comité Consultivo Especial de Seguridad contra la Acción Subversiva del Comunismo, sale de la OEA y lo primero que hace es expulsar a Cuba, claro, de ahí. Y toda la forma como Estados Unidos divide el mundo en sus comandos del Pacífico, del Sur, Central y de sus flotas, de la 2 a la 7ª, dividiéndose el mundo para controlarlo. Y después diré simplemente 3 fechas importantes a tener en cuenta, que son 1945, la fundación de la ONU, que venía de la antigua Sociedad de Naciones, pero que se crea justito al mes de acabar la guerra, para ver quién dominará el mundo. Estados Unidos entra, digamos, a considerar ese espacio como un espacio más de dominio del mundo. En 1947 se crea la CIA, que venía de la Oficina de Servicios Estratégicos de la OSS, que es la primera organización de inteligencia que se crea en periodo de paz, fundamentalmente, ¿no? Y 2 años después, 1949, 1945, 47 y 49, la OTAN, para ver quién dominará Europa fundamentalmente. Y, primero, para impedir mantener un propio ejército europeo, y para que cada expansión de lo que entonces podía ser una unidad, el mercado común europeo y luego sería la Unión Europea, se vaya haciendo a costa también de la expansión de la alianza militar de la OTAN, ¿no? De toda expansión por un lado conlleve la otra. Hay una fecha simbólica también que podría ser la de 1950, donde empieza a actuar lo que algunos autores han llamado la OTAN cultural, o que llamamos también OTAN político-cultural, con el Congreso por la Libertad de la Cultura Artística e Intelectual que se realiza en Berlín ese año y que fundamentalmente trata de crear una intelectualidad crítica tolerada por la OTAN que podía cuestionar aspectos del sistema occidental siempre que no pusiera en duda el capitalismo ni se empatizara para nada con el socialismo, sino que lo atacara también, ¿no? A partir de ahí se financian revistas culturales, becas, encuentros académicos, de todo tipo de artilugios culturales, incluso se entra en el arte, en la literatura, etcétera, etcétera, para contrarrestar la posible influencia de la URSS, que en ese momento era altísima entre la clase trabajadora europea. En suma, con la OTAN se pretende enfrentar, frenar o extirpar el comunismo de unos y otros lugares, o lo que ellos consideran como esa amenaza del comunismo, que en realidad se traduce todo ello en la prolongación de la Segunda Guerra Mundial o agresión contra la Unión Soviética, o lo que podría ser llamada también la que fue la Tercera Guerra Mundial, que se desarrolló en numerosos frentes de batalla en todo el planeta, con millones de muertos, y que acabó con la derrota de la URSS, y que ellos llamaron Guerra Fría, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero en realidad fue o bien la prolongación de la Segunda Guerra Mundial, cuando se rearmó al ejército alemán para que invadiera la URSS, o bien lo que fue realmente la tercera. Bien, ese es el objetivo fundamental que ha tenido la OTAN, y lo que hay que preguntarse después, una vez que acaba con ese enemigo, ¿por qué continúa? Eso lo respondemos en las siguientes preguntas, ¿verdad? Pues muchas gracias, Andrés, y aunque es cierto que es difícil responder a estas preguntas, porque al fin y al cabo vais a responder cosas similares, también quiero saber cuál es el punto de vista de Manolo Monereo. Bien, Estados Unidos, cuando gana la Segunda Guerra Mundial, consigue un objetivo político fundamental, se convierte realmente en un imperio global. Ese es el objetivo de la Segunda Guerra Mundial. En confrontación, obviamente, con el campo socialista y en lucha permanente con él. No hay que olvidar que el objetivo real también de Estados Unidos era sustituir al imperialismo británico y generar un nuevo tipo de imperialismo diferente al imperialismo que se había conocido hasta el presente. En el centro de ese instrumental estaba la OTAN. Para el mundo anglosajón y para el mundo norteamericano en especial, la Europa ha sido siempre un problema central. Todo el objetivo británico y norteamericano era impedir, costara lo que costara, una alianza, un acuerdo entre Alemania y Rusia, entre Europa y la Unión Soviética. Ese fue el objetivo real desde siempre en la política norteamericana y anglosajona, y que
tuvo enorme rendimiento justamente con la presencia de Estados Unidos y su enorme potencial militar y red de bases en toda la Europa occidental, desde donde se plasmó la construcción de la OTAN. Dicho de otra manera, toda la política es evitar un acuerdo entre Alemania y Rusia. Eso es la vieja tesis de Mackinder que siempre han seguido los norteamericanos. Brzezinski, que de estas cosas sabía bastante, él lo dijo: hemos ganado con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hemos ganado? Han ganado ser un actor decisivo en Eurasia. Por primera vez, un actor externo europeo es un actor directo en Eurasia y la determina en gran medida. Cuando cae la Unión Soviética y se desintegra el Pacto de Varsovia, el camino ya está expedito y el objetivo también. Y el objetivo no es otro que la imposición del nuevo orden internacional basado en normas. Ese orden internacional basado en normas que decretó en el año 1991 Bush padre ponía claramente de manifiesto dos cosas. Una, que tenía un lado positivo, que ellos imponían un nuevo orden internacional donde las potencias destruidas, rotas o derrotadas en la Tercera Guerra Mundial, que fue la Guerra Fría, tenían que aceptar el nuevo orden internacional norteamericano. De hecho, Rusia fue durante una década un sujeto político dirigido por Estados Unidos, toda la época de Yeltsin, hasta el año 2000. Y en ese camino de construcción de ese orden internacional basado en normas, toda la estrategia tenía otra cara, que era siempre la cara triunfadora del año 91. Impedir, costara lo que costara, que pudiese emerger una potencia que de una u otra manera cuestionaba la hegemonía norteamericana. Esos dos lados son los lados fundamentales. La OTAN ha cumplido diversos papeles y hay uno que no quiero que podamos olvidarnos. No es solo una alianza militar, ni principalmente una alianza militar. Es una alianza militar específica, donde las fuerzas armadas de cada uno de los estados individualmente considerados están desplegadas, organizadas por el Estado Mayor de la OTAN, es decir, por Estados Unidos. No es simplemente una alianza militar, es que los cuarteles generales que la OTAN organiza determinan la composición, estructura, finalidad y doctrina militar de cada uno de los países que lo componen. Y a su vez es un permanente y sistemático camino de una u otra manera cooptar a las fuerzas militares, a los cuadros militares, según la doctrina y la estrategia norteamericana. Eso se ve sobre todo en las armas más importantes y sobre todo en las armas que tienen que ver con los dispositivos estratégicos que de una u otra manera maneja Estados Unidos. En definitiva, la OTAN que conocemos ahora es una OTAN que se convierte en el principal instrumento político-militar de Estados Unidos, de dominio y de control de Europa, pero también de control de las fuerzas armadas de cada uno de los países considerados que de una u otra manera son cooptadas en dispositivos estratégicos y político-culturales que dependen del Estado Mayor norteamericano. Muchas gracias, Manolo. Pues vamos a pasar al segundo bloque. Es muy habitual que, bueno, históricamente yo por lo menos me he criado con ese OTAN no, base fuera, es decir, siempre ha habido una contestación ante el avance de la OTAN en los propios estados que pertenecen a la alianza y también evidentemente en el exterior. Sin embargo, muchas veces parece que aunque tengamos mucha información al respecto de lo que significa esta alianza, de su carácter ofensivo que no defensivo y de la situación en la que pone a los países que participan en ella y también al resto del mundo,
parece que sigue manteniendo como una buena prensa, aparece como si fuera otra cosa. En ese sentido, nos gustaría profundizar también en cuáles han sido realmente, más allá de declaraciones, las actividades en las que se ha visto inmersa durante todos estos años esta organización. Y me gustaría iniciar contigo, Andrés. Las acciones clandestinas, entre comillas, que ha podido realizar la OTAN fundamentalmente se han cebado una vez más en Europa, precisamente porque es un elemento de disciplinamiento y subordinación no solo de los ejércitos, sino al conjunto de las sociedades europeas. Y aquí voy a dar lectura muy breve al debate del Parlamento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, precisamente sobre la Red Gladio, una de sus, digamos, de su estructura clandestina estrella, ¿no? En unos puntos que analiza en 1990, en concreto en el mes de noviembre de 1990. Dice, respecto a la revelación por parte de varios gobiernos europeos de la existencia durante 40 años de una inteligencia clandestina paralela y la organización de operaciones armadas en varios Estados miembros de la comunidad. Durante 40 años esta organización ha escapado a todo control democrático y ha sido mantenida en funcionamiento por los servicios secretos de los Estados miembros de la OTAN. Temiendo el peligro de que tales redes clandestinas puedan haber interferido ilegalmente en los asuntos políticos internos de los Estados miembros o puedan estar haciéndolo aún, mientras que en ciertos Estados miembros los servicios secretos militares estuvieron implicados en serios casos de terrorismo y crimen, como demostraron varias investigaciones judiciales, considerando que las diversas organizaciones Gladio tienen a su disposición arsenales independientes y recursos militares que les otorgan un destacable potencial bélico, saboteando así las estructuras democráticas de los países en los que operan u operaron, ¿se puede decir algo más contundente y definitivo que esto? La resolución del Parlamento de la Unión Europea condena la creación clandestina de redes manipuladoras y operativas y pide una investigación total sobre la naturaleza, estructuras, objetivos y otros aspectos de estas organizaciones clandestinas. Jamás se hizo esa investigación, nada más que ciertos atisbos en Bélgica, Italia y Suiza, y para de contar, estaba extendida en todos los países que conformaban la Unión Europea. Señalaron clarísimamente, apuntando con el dedo, hablando de masacres, tortura, golpes de Estado y otras operaciones terroristas que estaban destinadas fundamentalmente a combatir la influencia comunista en Europa, porque la obsesión de la OTAN fundamentalmente es esa, además de, como dijo Manolo, de destruir la posibilidad de que Eurasia funja como un ente colectivo o mínimamente articulado, política, energéticamente, infraestructuralmente o cuantas cosas queramos. Entonces, en estas cuestiones básicas, es importantísimo saber también que la asistencia de protocolos secretos de la OTAN comprometiendo a los servicios secretos de los países firmantes los comprometía con la tarea de evitar que los partidos comunistas llegasen al poder. Y eso emergió por primera vez en el 1966. Antes de que cualquier país pudiese unirse a la OTAN, tenía que haber establecido ya una autoridad nacional de seguridad para combatir al comunismo a través de cuadros clandestinos de ciudadanos. Señoras, señores, es que esto es muy serio, es que esto es muy serio. ¿Cómo todavía se puede hablar de que la OTAN democrática, que es defensiva, que busca la paz, que no sé cuántas cosas, cuando se ha nutrido del terrorismo? Por eso decía que esa afirmación que había hecho la primera pregunta tendría que ser explicada. De hecho, el propio FBI habla de que según la definición de terrorismo, tanto la OTAN como la CIA caerían en esa definición, y la definía así, como el acuerdo, el uso ilegal de la fuerza o violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar un gobierno, a la población civil o a cualquier segmento de una u otra, persiguiendo objetivos políticos o sociales. Terrorista. La organización más terrorista del mundo. Ninguna otra ha intervenido en tantos sitios, en tantas sociedades y ha dado tantos golpes y ha destruido tanto. Es la organización que además desafía la paz a escala global
y que utiliza el terrorismo como instrumento prácticamente consustancial a ella misma. Con esto creo que he contestado bastante esa pregunta, ¿verdad? Pues sí, muchas gracias, Andrés, y quiero continuar ahora con Manolo Monereo, también en esta dirección, y me gustaría también añadir cómo, pese no solamente estas operaciones más clandestinas, sino las operaciones no clandestinas, que también han sido muy sonadas y que también han participado y tienen una capacidad que yo creo que nunca en la historia ha habido ningún ejército ni ningún organismo que haya tenido una capacidad de alcance en sus operaciones como tiene la OTAN. Un poco en resumen, en relación con operaciones clandestinas y no clandestinas, ¿qué ha sido la OTAN? Manolo Monereo. Bueno, fundamentalmente, como han dicho los compañeros, y me imagino que ahora también ha dicho antes Andrés y luego Pepo, yo creo que hay que entender muy bien que en las condiciones de Guerra Fría era también una guerra caliente, no solamente fuera, sino dentro de la propia Unión Europea. Y está muy bien documentado, se conoce muy bien, y hay libros que lo explican con claridad, como ha hecho ahora Andrés, que las redes, de la cual Gladio fue la más conocida porque tenía mucho que ver con Italia, estaban detrás de toda una estrategia de tensión que fue clave en los años 60 y 70, no solo en los años 50 o inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de los años 60. Los años 60 son en Europa años de gran movilización obrera, hay de lucha social, de crecimiento de la fuerza de los partidos comunistas, de fuerza a la izquierda de los partidos comunistas. Hay que recordar, más allá de la literatura, lo que fue mayo del 68, el otoño caliente y demás, etcétera, etcétera, para entender que había un movimiento social ascendente. En ese mundo, la OTAN jugó un papel trascendental, organizando y siendo, como antes se ha dicho, no solo policía, sino fuerza al servicio del orden. Porque esa es la gran garantía que ofrece Estados Unidos. No hay que olvidar que detrás de la OTAN lo que hay es una alianza de clases, donde Estados Unidos lo que hace es proteger a las clases dominantes de la revolución. Y a cambio de eso consigue la subordinación. No es porque se subordinen, es que ellos los protegen de la revolución. Y ese fue el mensaje de fondo que hizo la OTAN y que dio la OTAN. Acordaros de Tilly, el gran historiador, ¿no? Que siempre hablaba de que uno de los papeles de los estados era la protección, ¿no? Y Estados Unidos, como por otro lado Tilly no distinguía muy bien lo que era la protección normal de la protección que ejercía la mafia, pues él decía que de una u otra manera la protección que Estados Unidos vende al mundo es siempre una alianza estratégica con las clases dominantes, porque a ellos les garantiza el orden, es decir, el verdadero orden y el justo orden del capitalismo y de la explotación. Entonces, desde esa perspectiva, eso se cumplió extraordinariamente en la posguerra, pero sobre todo en los años 60 y 70, donde detrás de toda esta estrategia de tensión, de estrategia contrarrevolucionaria, de lucha contra los pueblos que querían cambios sociales profundos, se dio con toda fuerza. Y no hay ninguna duda que detrás del asesinato de Moro siempre estuvo la logia P2, siempre estuvo los servicios secretos y siempre estuvo la OTAN detrás. No hay ninguna duda que detrás del golpe de Estado de los coroneles en Grecia estuvo siempre la OTAN. Y no hay ninguna manera de eludir que la carga autoritaria y la estrategia de contrarrevolución siempre tuvo que ver la presencia activa de los mecanismos tipo Gladio que la OTAN configuró y actuó. Entonces, desde esa perspectiva, se puede decir que la OTAN fue el verdadero orden y el verdadero defensor del orden imperial, y ahí tiene mucho que ver el papel, a mi juicio terrible, de la socialdemocracia en este juego, porque fue la socialdemocracia la que aceptó
conscientemente esas reglas del juego, siempre con su estrategia contra el comunismo y contra el socialismo desde posiciones subalternas al capital. Muchas gracias, Manolo. Quizás también para entender esa Europa de esos años y por qué había esa guerra contra los movimientos revolucionarios, los partidos comunistas, la lucha obrera, hay que tener en cuenta también que en la Segunda Guerra Mundial, en muchos países, la presencia de los partisanos, de los comunistas en la lucha para la derrota del fascismo en Europa fue clave. Y esto también son elementos de la historia de Europa que se tienden a olvidar, que se tienden a invisibilizar a la hora de los relatos que nos cuentan la Segunda Guerra Mundial. Y esto yo creo que también es importante, porque a veces, si nos han contado mal la historia, no entendemos por qué se produjeron determinadas cosas. Pues cerramos este segundo bloque con José Luis Gordillo. Digo que estando de acuerdo con lo que decían Andrés y Manolo, yo ahora que quería referirme propiamente a la actividad, digamos, de la OTAN hacia afuera, ¿no? Porque lo que bueno, lo que han explicado Andrés y Manolo muy correctamente es la OTAN hacia adentro, ¿no? Pero la OTAN es eso, una organización político-militar. Entonces, yo creo que la característica más clara de la OTAN es que prácticamente desde su fundación ha estado involucrada casi siempre en alguna guerra, o fría o caliente. Más bien hasta la desaparición del Pacto de Varsovia, más fría que caliente, aunque también habría que ver pues, las guerras subrogadas o guerras proxies en las que de una u otra manera estuvo implicado Estados Unidos y sus aliados. Pero en todo caso, la Guerra Fría, aunque ese nombre impresiona o parece que significa que no hubo muertos, por ejemplo, ¿no? Que fue una guerra sin muertos. Bueno, pues no es verdad, porque una característica central de la Guerra Fría era la disuasión nuclear, que exigía, por ejemplo, la realización de ensayos nucleares para hacer creíble la disuasión, ¿no? Es decir, la disuasión nuclear funciona de la siguiente manera: dice, yo tengo una bomba, fíjate, y fíjate que funciona, ¿no? Y ¡pam!, la tiro y dice, ¿has visto la explosión? Pues ya está, tengo la bomba y tú lo sabes, y a continuación yo te amenazo, etcétera, etcétera. Bien, el planeta Tierra desde 1945 hasta hoy, y esto siempre lo repito porque es que se dice muy poco, ha padecido más de 2000 explosiones atómicas en forma de ensayos nucleares necesarios para hacer creíble la disuasión nuclear. De esos 2000 explosiones atómicas, 1287 serían responsabilidad, en primer lugar, de Estados Unidos y después de Francia y después de Gran Bretaña, es decir, de las tres potencias nucleares principales de la OTAN. Esas 2000 explosiones atómicas han provocado una contaminación radioactiva que ha llegado a todos los confines de la Tierra y ha provocado muchas muertes por contaminación radioactiva. Hay un informe de un instituto de medio ambiente de Maryland del año 95 que más o menos calcula que unas 2.400.000 personas habrían muerto como resultado de la contaminación radioactiva provocada por esos ensayos nucleares inherentes a la estrategia de disuasión nuclear llevada a cabo por la OTAN y también por el Pacto de Varsovia, por supuesto. En ese sentido, pues bueno, haciendo un poco un cálculo a ojo de buen cubero, la mitad o más de esas víctimas se podían perfectamente, es decir, 1 millón y algo, seguro que se podían echar en la cuenta de la estrategia de disuasión nuclear que la OTAN pone en marcha pues a partir de su misma fundación. Después estarían las guerras calientes que se inician al final de la Guerra Fría, la intervención primero en Bosnia y después el momento que para mí es un perno importante en la historia de la OTAN, que es el ataque a Yugoslavia en 1999, que se hace se viola el derecho internacional, no se puede invocar la legítima defensa porque ningún Estado de los que formaban Yugoslavia había amenazado, atacado o amenazado a la OTAN, etcétera. Y es además el año en que se inicia la catastrófica expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, porque es casi simultáneo, se ataca a Yugoslavia, con Serbia, que era un tradicional aliado de Rusia, lo cual supone una humillación a Rusia. Boris Yeltsin parece que se sintió tan humillado que lo que hizo a continuación es nombrar presidente de gobierno a Vladimir Putin, el cual se presenta en sociedad reavivando la guerra en Chechenia y mostrando así, digamos, músculo militar, ¿no? Pero era un poco la sensación que tenía Yeltsin de que le habían tomado el pelo hasta tal punto que era intolerable, ¿no? Y después ya se inicia en ese año la
adhesión progresiva de diversos países que incluso habían formado el Pacto de Varsovia y ya, digamos, aproximándose cada vez más a las fronteras rusas, con el resultado catastrófico que ha sido la guerra de Ucrania, en la que también obviamente tiene responsabilidad Rusia, pero la OTAN es sin duda la causa primera, ¿no? La expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Entonces, también a partir de 2001 se embarca en la guerra de Afganistán, la gran guerra neocolonial de la OTAN, que dura la friolera de 20 años, 20 años. Ahí se han enterrado millones de euros, de dólares, etcétera, y para acabar, digamos, marchándose ahí deprisa y corriendo y con el rabo entre las piernas. También la OTAN estuvo implicada en la ocupación de Irak, como organización después de la ocupación, para apoyar al gobierno resultante de la ocupación, para adiestrar a policías y militares, se decía, etcétera. La operación en Libia en 2011 y después ya empieza en 2014 lo de Ucrania, ¿no? Que claramente a estas alturas ya todo el mundo debía estar de acuerdo que eso es una guerra de la OTAN contra la Federación Rusa y que el gobierno de Kiev es un instrumento al servicio de la OTAN. Porque si un gobierno pone los soldados, pero todo el resto de elementos necesarios para hacer la guerra, las armas, el dinero, la información, los pone la OTAN, pues creer que eso es una guerra exclusivamente entre Ucrania y Rusia es una falsa representación de la realidad. Eso es una guerra entre la OTAN y Rusia. Por tanto, tenemos una organización que prácticamente desde su fundación hasta hoy mismo siempre ha estado involucrada en guerras frías o calientes, y por eso podemos decir que la OTAN siempre está bombardeando algo. Pues muchas gracias, José Luis Gordillo. Vamos a entrar en la fase final, la más difícil siempre de todas las fases que tenemos en la mesa, que es la de el ahora, de las conclusiones, el ver qué puede ocurrir. Como sabemos, como hemos hablado antes, ahora se ha acordado que los países europeos tienen que aportar el 5% del PIB. Como he mencionado en el inicio, esto viene de antes, ¿no? Ya en 2014, precisamente el mismo año que inicia el conflicto en Ucrania, en este caso era Barack Obama, ya estaba forzando a los socios europeos a implementar el 2% del PIB. Y esto también, bueno, muchos analistas han planteado que se debe al hecho de que Estados Unidos está virando sus objetivos hacia Asia-Pacífico y por lo tanto está exigiendo un mayor peso a los europeos. Quiero iniciar este tercer bloque con Manolo Monereo, porque además es uno de los autores de un artículo colectivo sobre el secuestro de Europa que se ha publicado en estos días y también en relación con lo que mencionabas antes, porque en el artículo una de las cosas que se dicen es que precisamente las élites neoliberales europeas pues, han asumido una estrategia con todo esto. Entonces me gustaría también conocer tu punto de vista, qué es lo que está detrás de todo este escenario, de esta OTAN renovada y más en el contexto actual, ¿no? En un contexto donde no hay una guerra fría, estamos en otro escenario, pero donde sí que están surgiendo otros polos. ¿Cuál es tu lectura, Manolo Monereo? Bueno, me viene a la cabeza ahora una, eh, una metáfora que emplea Ana Iris Simón sobre la reciente cumbre de La Haya, cuando habla que Europa le ha limpiado el sable al señor Donald Trump. Efectivamente, ¿no? No hay nada mejor para ver lo que es la OTAN y la relación de la Unión Europea, de los socios europeos y Estados Unidos, de tomar nota de lo que ha pasado allí, ¿no? O sea, la indignidad, la falta de grandeza, la subordinación, el vasallaje, ¿no? Algunos se rompen ahora las vestiduras sobre Donald Trump, pero el problema de fondo fundamental es lo que diferencia a Donald Trump de Biden, es que Donald Trump recoge la herencia de Biden y del fracaso de la política de Biden con respecto, sobre todo, a Rusia. ¿Dónde están? O sea, una potencia en declive tiene dos posibilidades siempre. Una es gobernar la transición hacia un nuevo mundo y otra es oponerse a él radicalmente. Biden lo hizo con toda la fuerza y Biden se metió a fondo en una estrategia global
que tenía como eje fundamental China y Rusia. Esa estrategia en lo fundamental está fracasado y ha fracasado porque, curiosamente, las sanciones a quien más han perjudicado es, por un lado, a Europa y, por otro lado, la derrota estratégica de Rusia no se ha producido. Es más, todo apunta a que la batalla político-militar la están ganando ahora mismo en Ucrania. Ante eso, Donald Trump es una reacción. Es una reacción que además tiene que ver con un problema real, que desde aquí no se ve, que es la crisis profunda de la sociedad norteamericana. Estados Unidos vive una guerra civil latente, y eso, sin esa guerra civil latente, no se entendería qué está pasando en Estados Unidos y por qué está Donald Trump en las posiciones donde está. ¿Cuál es la estrategia de Donald Trump? La viene defendiendo desde siempre, que es la división del trabajo. De Rusia se encarga la OTAN, de China me encargo yo y el potencial. No hay que olvidar que esto también se olvida mucho, ¿no? El núcleo duro de la alianza norteamericana son sus 3 protectorados políticos militares. El primer gran protectorado es Alemania. Antes lo ha dicho Pepo, es donde están las grandes bases norteamericanas y es donde está el potencial más directo de Estados Unidos en Europa. De hecho, subordina ese protectorado al conjunto de Europa. Luego está el otro protectorado, que es Japón, que siempre se olvida, que es un protectorado político-militar norteamericano nuclearizado. Y luego está un tercer protectorado, que es decisivo, que es Corea del Sur. Es decir, ese es el núcleo duro de la política norteamericana, el que Estados Unidos maneja siempre a su ritmo y según sus propias necesidades. Y por lo tanto, lo que hace ahora mismo, le está planteando Donald Trump a Europa es lo siguiente: ustedes se encargan de Rusia, pero con algunos pequeños detalles. Uno, tienen que ustedes que pagar el impuesto revolucionario de reindustrializarme a mí y comprarme a mí armamento de primera mano y estratégico. Segundo, tienen ustedes también que financiar a través de los mecanismos arancelarios mi propia reindustrialización, y luego tienen ustedes que pagarse su defensa. Es decir, van a ustedes que incrementar sustancialmente sus mecanismos militares. Y luego hay un pequeño problema, que para la élite europea es terrible, y es que dice, bueno, la guerra de Ucrania no la vamos a poder ganar. Luego tienen ustedes que afilar ahí un poquito la espada o el sable, porque este sable que ustedes han limpiado también, ahora tienen que ponerlo en marcha sabiendo que hay que pagar un cierto coste para que se haga una paz que no implique un cambio de orientación política en Europa. Por eso es tan difícil la paz en Ucrania, porque la paz en Ucrania implica un nuevo orden de seguridad europeo, que es el coste que por ahora no está dispuesto a pagar Donald Trump. Y luego el resto lo dejamos para las actividades de Estados Unidos, empezando por el AUKUS en Asia, pero no olvidemos que el AUKUS tiene un núcleo duro, que es Corea del Sur y que es Japón, al cual se añade el mundo anglosajón, como es natural, que es básicamente Australia y Nueva Zelanda. Desde ahí ya tenemos perfectamente equilibrada la estrategia a la que Donald Trump, si es capaz de tener una estrategia y no 18 aleatorias entre sí, lo que estamos llevando. Y termino, ¿no? Yo creo que lo que viene ahora es la OTAN hacia afuera y la OTAN hacia adentro. Porque no nos olvidemos, lo que hay ahora es una crisis de la Unión Europea y una crisis política de casi todos los estados individualmente considerados, de su democracia y de sus sistemas políticos, que esa crisis intenta ser superada con el enemigo ruso, incrementando la militarización y la militarización de la sociedad y la militarización interna. Ese mundo solamente lo puede heredar la extrema derecha y la derecha dura, como está siendo así. Y esa es la paradoja,
que es que lo que va quedando de la socialdemocracia sigue defendiendo la OTAN y la política de la señora von der Leyen, probablemente hará girar a la derecha todo el espectro político y le dará fuerza y poder a la extrema derecha y a unas derechas cada vez más duras y más reaccionarias con una estrategia de revancha social. Muchas gracias, Manolo. Continuamos con José Luis Gordillo. Vale. Bueno, estoy muy de acuerdo, me parece muy interesante lo que ha explicado Manolo ahora. Y efectivamente hay el tema de Ucrania, que es un tema abierto todavía y que es utilizado como la gran excusa para el programa de rearme europeo, ¿no? Pero yo creo que la cumbre de la OTAN de La Haya ha inaugurado una OTAN que podríamos llamar la OTAN extractivista, porque con la aprobación de ese acuerdo de que todos los 32 Estados miembros tienen que aumentar su gasto militar en el 5% del PIB, es directamente saquear, digamos, los fondos de pensiones, las prestaciones sociales de los estados del bienestar europeos para comprar armas de Estados Unidos, porque la tendencia de los últimos años es que aproximadamente el 64% de las armas que utilizan los ejércitos de la OTAN proceden de las grandes empresas de armamento norteamericanas, que además se justifica precisamente por argumentos pro-OTAN, digamos, ¿no? Por la interoperabilidad, es decir, los sistemas, la compatibilidad tecnológica de los diferentes elementos de los sistemas de armas que utilizan los ejércitos de la OTAN. Para que sea posible esa compatibilidad tecnológica, pues todo el mundo tiene que comprar las armas a los Estados Unidos. Pero claro, eso yo creo que forma parte de lo que el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Donald Trump, un señor que se llama, un economista que se llama Stephen Miran, en una conferencia que dio el 7 de abril y algunos artículos también lo ha explicado, es lo que decía antes, es recaudar, es decir, recaudar fondos para mantener a Estados Unidos como primera potencia mundial. Stephen Miran dice que, según él, Estados Unidos proporciona al mundo dos bienes públicos globales: el despliegue planetario de sus Fuerzas Armadas, que según él proporcionan un orden en las relaciones internacionales, y el dólar como moneda refugio y moneda fuerte de referencia de las transacciones internacionales. Entonces, si se quiere mantener esos dos fines públicos globales, los países del mundo deben pagar a Estados Unidos, porque Estados Unidos en solitario, dice él, no puede mantener esos bienes públicos globales. Entonces, esa es la justificación de la política de aranceles, que es recaudar, recaudar, recaudar. El aumento del 5%, que no tiene que ver nada con Rusia. En la cumbre de La Haya no se ha hablado de Rusia. Rusia está en otro stand, en otro carril, digamos, diferente. Es únicamente un afán recaudatorio para las empresas de armamento norteamericana, y después la venta del gas licuado, ¿no? La venta del gas licuado, una vez que se ha conseguido que Alemania y otros países europeos no le compren gas y petróleo a Rusia, que sería lo más barato y lo más conveniente para las economías europeas. Entonces, literalmente, lo que se aprueba en la OTAN es: vamos, gracias a los fondos de pensiones y las prestaciones sociales europeas, a volver a hacer grande a América otra vez. Es que es esto, es que es literalmente esto. Muchas gracias, José Luis Gordillo, y vamos a cerrar este bloque con Andrés Piquera. ¿Cuál es tu reflexión sobre este presente y futuro que nos acecha? Pues complementaria con la de los compañeros que han hablado antes. Frente al mundo emergente que, liderado por Rusia y China, empieza a eclosionar en el planeta, al imperio occidental de 500 años, pues le quedan dos opciones: o se adapta a ese nuevo mundo en el que ya está en decadencia, él mismo en decadencia económica, energética, y por supuesto también empieza a sentirlo militarmente, o lo enfrenta con los últimos recursos que le quedan. Los últimos recursos que le quedan al hegemón de ese mundo de imperio occidental,
pues el dólar mantenido ficticiamente por el ejército y a su vez el ejército mantenido por un dólar ficticio. Es decir, son dos columnas ficticias que en cualquier momento pueden desmoronarse. Pero mientras tanto, y antes de que eso ocurra, están jugando el todo por el todo. Y esto significa pues enfrentar eso que los mismos chinos llamaron la arquitectura de infraestructura mundial que están intentando construir para establecer vínculos entre países y esa comunicación energética, infraestructural, comercial, etcétera, etcétera. Entonces aquí, fijaos, ya en la cumbre de la OTAN en 2022, en la definición que se hace estratégica de la OTAN, ¿cómo califican a Rusia? Dice, la Federación Rusa es la amenaza más importante y directa para la seguridad de los aliados y para la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica. Intenta establecer esferas de influencia y control directo mediante la coerción, la subversión, la agresión y la anexión. Habría que esperar 2 años después para que el entonces secretario general de la OTAN, el también sumiso Stoltenberg, señalara también a China como desafío sistémico y posibilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces ya lo marcaban como enemigo hipotético. Fijaos que todo esto marca una cultura del miedo que después podrá legitimar de alguna manera todo ese rearme y toda la militarización social que hay detrás del rearme, porque no nos podemos olvidar de una cosa con la otra. Vamos a ver, todos los intentos de justificación de ese rearme son absolutamente espurios porque la OTAN gasta en total, el gasto militar del mundo es entre el 60 y el 65% es de la OTAN, frente a un 5,5 o algo más, cercano al 6, como mucho, de Rusia. Solamente Europa tiene 3,5 veces más gasto en armamento que Rusia. ¿Para qué hace falta rearmarse más? ¿Cuánta más distancia en gasto quieren sacar? ¿O es realmente una excusa para engrandar todavía más la economía militar estadounidense? Para generar una enorme cartera de pedidos a Estados Unidos que ya tiene 40% de las exportaciones mundiales de armamento, para reforzar al dólar y para reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Aquí hay una clara restauración de la carrera de armamento propia de eso que llamaron fría. A mí nunca me ha gustado llamar a las guerras frías porque hay mucha gente que muere en esas guerras. Y por lo tanto ya digo que más bien sería la prolongación de la segunda o ya realmente que fue la tercera, ¿no? Provoca también todo esto la sangría económica y el incremento desmesurado de la satelización de Europa, lo que algún autor ha llamado la puertorriquización de Europa, con todos los perdones de Puerto Rico, ¿no? Pero es así, ¿no? Y consecuentemente también la destrucción del Estado social europeo, eso que algunos llamaron en su momento Estado del bienestar, ¿no? Con el desvío de ingentes recursos públicos a la compra de armas, se secarán los presupuestos públicos, se entrará en una crisis fiscal de los estados y todo eso también con un aumento exacerbado del endeudamiento que generará sin lugar a dudas, un creciente descontento popular. Y esto deja el camino libre, claro, por supuesto, a la renazificación de Europa, al populismo neofascista. La militarización, además, no solamente la militarización social, no solamente busca ese rearmamento y esa clave de tensión bélica, sino también generar mentalidades conservadoras, conformistas, con un respeto ciego a la autoridad, disciplinadas, en una palabra, ¿no? Y esto es lo que se está queriendo conseguir hoy en Europa a través del instrumento de la OTAN como elemento de dominio europeo por parte de Estados Unidos, con la aquiescencia subordinada y casi incomprensible de los líderes europeos que han decidido cortarse la yugular a las órdenes del emperador, ¿no? Y con todo esto, además, no puedo dejar de mencionar
que una cosa que se pasó también en la OTAN incorporó desde el principio a la alta oficialidad nazi, como en la estructura de mando de la OTAN en Europa, a la alta oficialidad nazi, hasta los años 80 del siglo XX, al menos, que se sepa. Hoy tiene, además de esas bases estratégicas en el mundo que mencionó Manolo, Alemania, Japón y la República Estadounidense de Corea, no podemos olvidar a esa base militar nuclear destacada en Asia Occidental, que algunos llaman Israel, ¿no? Que es el elemento clave ahora mismo en Asia Occidental para atacar a ese mundo emergente y muy en concreto al bastión antisionista que hay en el planeta, más claro, más explícito, que es Irán, ¿no? Pues con el silencio cómplice del conjunto de las sociedades europeas, fundamentalmente, ya no digo de sus líderes y de su ejército, porque precisamente eso es una base militar de la OTAN también y de Estados Unidos. Es decir, por eso la apoyan, por eso lo financian, por eso la nutren. Por cierto, mañana me parece que sale un barco cargado de elementos que sirven de Barcelona, de elementos que sirven también para el armamento más sofisticado de esa base militar nuclear destacada en Asia Occidental. Entonces, bueno, pues con todo esto, en estos momentos se está sosteniendo cada vez estructuras de poder más concentrado, intentando buscar una nueva vía de crecimiento a través del rearme, cosa que va a ser cada vez más difícil porque ya no estamos fundamentalmente en el imperio occidental, en una economía productiva. Y está bastante financiarizada como para que el armamento le pueda servir de mucha ayuda por más de un lapso muy corto. Y, por supuesto, apropiarse de la riqueza social con un gran trasvase de la riqueza social para el capital privado y, en concreto, para quien controla ese capital a escala de los grandes oligopolios transnacionales, ¿no? Entonces, todas estas claves son imprescindibles o deberían ser imprescindibles de que las sociedades europeas al menos conocieran un poco de ellas. Un programa como el vuestro es de agradecer porque puede colaborar, ayudar a todo eso. Bueno, como el nuestro, y te incluyes a ti, ¿no? Espero. Participar un poquito nada más. Gracias. Bueno, pues con esto cerramos esta mesa donde nos estábamos haciendo pues una pregunta que yo creo que es fundamental para comprender de qué estamos hablando, que es para quién y contra quién opera realmente la OTAN. En ese sentido, pues muchas gracias a José Luis Gordillo, a Manolo Monereo y a Andrés Piqueras por sus análisis. Son temas complejos que se pueden y se deben desarrollar mucho más, pero creo que sí que hemos abordado claves que son fundamentales para comprender pues, el carácter ofensivo de esta alianza, lo que ha supuesto en el exterior y en el interior, y sobre todo yo creo que debe también servir para recuperar pues, esa lucha histórica que decía antes contra la OTAN, que incluso además fue como una línea de demarcación, por lo menos para la izquierda dentro del Estado español durante muchos años, y ojalá volviera a serlo. Así que muchas gracias a los tres y nos vemos en la siguiente mesa del Viejo Topo. Recuerdo que podéis seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en TikTok, y os pedimos que os dejéis vuestros comentarios, deis me gusta al programa y compartáis estos magníficos análisis de nuestros grandes analistas. Hasta la próxima.